Hello dears, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer este maquillaje de aquí, que si sois un poco detallistas os estaréis dando cuenta de que los dos ojos no son iguales, que los ojos no están exactamente igual, o igual habéis leído el título y habéis visto la miniatura, que entonces no sé por qué estoy haciendo esto. Hoy vamos a poner a prueba, a comparación, dos maquillajes. El de este lado de la cara, más caro, más high cost, más... Gama alta. Gama alta. El de este lado de la cara va a ser todo productos de gama alta y este va a ser todo productos low cost, mucho más baratitos, de farmacia y así. Vamos a empezar. Este lado va a ser el lado más caro y este va a ser el lado low cost, el más baratito. Vamos a empezar como siempre por la prebase. Para el lado caro vamos a utilizar la prebase de Smashbox y para el otro lado la de W7. Se me hace raro eso de poner solo en la mitad de la cara, ¿sabes? Y ahora esta. Ahora pasamos a la base de maquillaje. Voy a utilizar por un lado la de Marc Jacobs y por otro la de Wet n Wild. Hostia, he cogido un mogollón que os ante media cara. Mierda. Pues nada. No sé por qué me veo que en algún momento me equivocaré y pondré el low cost donde se supone que es el otro. Es que yo, de verdad. Ay, desde lo del poder del maquillaje no me maquillaba solo en media cara. Vale, y ahora vamos con la de Wet n Wild. A ver si de primeras hay alguna diferencia. En realidad la de Wet n Wild es como mucho más mate y la de Marc Jacobs es más jugosita, pero de color y todo van similares y de cobertura también, así que eso no tendría que ser ninguna diferencia. Sigamos. Ahora vamos con los correctores, que yo voy a utilizar para este ladito el de NYX y para este el de Make Up For Ever. Y además hoy tengo las ojeras como importantes, así que está como muy bien utilizar anteojeras. Vale. Y ahora vamos con este. Que este es más oscuro, bastante más oscuro que el otro, porque el otro también, al ser un poquito más blanquito, me ilumina. Pero luego cuando los fundo, no queda tanta diferencia. Vale. ¿Es cosa mía o el de NYX cubre mejor que el de Make Up For Ever? Ahora vamos a pasar con los polvos de sellado. Voy a utilizar para el lado derecho el de NARS, y para el lado izquierdo el de Make Up Academy. Bueno, pues seguimos similar. Las dos gamas de productos yo sé que me funcionan bien de primeras para la piel, pero por ejemplo, ahora mismo os digo que en este lado de la cara lo noto bastante más tirante que este otro, porque la base que he utilizado es más mate y los polvos son compactos, no los sueltos de NARS, que los sueltos de NARS, además de ser sueltos, son hidratantes. Entonces, y además la prebase que he utilizado aquí es hidratante, este lado está como súper bien y este está como... Así que ya veremos qué pasa cuando vayan pasando las horas. Pero sigamos con los ojos. Para los ojos vamos a utilizar un maquillaje muy sencillo, solamente un poco de el párpado móvil, la cuenca y por debajo, no va a ser un maquillaje muy elaborado. Y voy a utilizar la Lorac Pro y esta que es la de I Love Makeup, la I Hair Makeup, I Love Makeup, que imita a la chocolate de Too Faced. Así que voy a elegir tonos similares y voy a ello. Qué bonito es, qué bien pigmenta la Lorac Pro, es que es una pasada, me quiero casar con esta paleta. Wow, me gusta tanto esta sombra que me voy a hacer la cuenca con ella también. Qué bonito. Es que son tan buenas estas sombras que casi difuminan, ¿no? Ellas solas se me brilló de nada más. Qué maravilla, os hago. Ya en el otro ojo voy a coger esta, que se parece un poco a la... ¿Saben? A ver si es cierto. Pues sí, se parece. Pigmenta como una cuarta parte, pero sí se parece. Es una especie de rosa empolvado... Pues eso. ¿Por qué nunca me paras cuando me pongo a definir colores si lo estáis viendo en cámara? ¿Por qué no me paras, Pablo? Porque es divertido. Ya, tú te ríes mucho, yo no. Oye, pues al final no ha quedado una pigmentación tan terrible como yo pensaba. ¡Minerva, mi amor! Y ahora vamos a darle una poquita a la cuenca con taupe. No vamos a marcar nada, un poquito la cuenca solo. Y por debajo del ojo.
Y esta vamos a coger un color marroncito que imita un poco el topé, o se parece. Topé, que luego se dirá como taupe, ¿sabes? Y la gente se pondrá verde en los comentarios, pero topé. No pigmenta y no se funde igual de bien. Cago en la leche. De verdad que lo que hace una buena sombra. Va, pues así se queda. Sombras listas, pasamos a lo siguiente que va a ser el eyeliner. Que para eyeliners voy a coger para este ojo el de Kat Von D y para este el de Makeup Academy. Vale, este ya lo tenemos, vamos a por el otro. A ver si consigo que me quede igual de fino, porque la primera diferencia que veo es que el de Kat Von D, la puntita del final es como pluma. De hecho, no es como pluma, no, es pluma. Entonces se desliza súper bien y pues ahí tiene el trozo tan preciso y tan pequeñito y así. Pero esto es fieltro, que por mucho que sea finito, es fieltro y es más complicado de hacer. Así que veamos. Eyeliner listo. Siguiente paso, las pestañas. Para este lado la de Real de Benefit y para el otro la máscara negra de Mercadona. De verdad, la máscara de Mercadona es la leche, o sea... Soy yo... ¿Tú qué crees? ¿No quedan mejor estas? Adoro esta máscara de pestañas. Ahora pasamos a las cejas. Para este lado voy a utilizar la pomada de Anastasia Beverly Hills y para este el lápiz de Mercadona para cejas. Voy a utilizar esta pomada pese a que queda muy oscura para mi tono, porque este es el lápiz más barato que tengo y también es oscuro para mi tono, entonces he pensado, bueno, pues voy a utilizar los dos oscuros para que queden similares. ¿Pablo? Tú ya sabes mucho de maquillaje, ¿verdad? No. ¿Querrías hacer el vídeo de mi mejor amigo dobla mi maquillaje? Si queréis que Pablo haga el vídeo de mi mejor amigo dobla mi maquillaje, dejadmelo en los comentarios. No. Que sí. Si en 9 años no se ha aprendido a diferenciar eyeliners, no es mi culpa, ¿sabes? Oye, pues mira, sí que se empieza a notar, porque aquí se me está marcando esta zona de expresión de aquí y las ojeras mucho más que esta zona. Vamos a la ceja. Vale, pues ya las tenemos. ¿Han quedado parecidas? Vale. Y ahora vamos a pasar ya a la forma de la cara, lo que son los contornos, iluminador y colorete. Para los contornos de este lado vamos a utilizar el Hoola de Benefit y para los de este otro lado, los de NYX. De NYX vamos a utilizar tanto el contorno como el iluminador. Que sí, esta paleta cuesta casi 20 euros porque vienen todos, pero se pueden comprar sueltos y entonces sí que salen ya bastante más económicos. Para el colorete vamos a utilizar aquí el Rockateur y aquí el de Makeup Revolution, que es el tono Sugar. Vale. Bien. Madre mía, esto pigmenta una barbaridad. Es como un 98% talco, ¿sabes? Madre mía. Han pegado a Dancing. Es que pigmenta más de lo que pensaba. Bueno, más o menos. El tono es similar, no es exactamente el mismo, porque el Rockateur queda como súper... Se funde súper bien con la piel y queda un brillito natural, y el de Makeup Revolution es como... Han pegado Dancing, sí. No es tan natural, ¿qué le vamos a hacer? A ver si el iluminador lo arregla. Para el lado derecho, Jeffree. Sé que no os lo esperabais, que esperabais otro, pero voy a utilizar el de Jeffree. Y para este voy a utilizar el de NYX. Que como veis, el de Jeffree brilla como un poquito dorado. No sé, ¿se aprecia en cámara esto? Y el de NYX es como más blanco. Lo que se ve es que el otro es como más azul. Pues sí, porque este es un poquito más amarillento, pero es más natural dentro de lo que esto no es natural. Y este, pues eso es más azul. Sí. Ay, voy a hacerme la mitad de la bolita de nariz con cada uno. En los perfiladores vamos a poner a prueba a Kylie versus Kiko. Ya verás, voy a tener 4 ojos distintos en los labios ahora mismo. Va a ser estupendo. Kylie, Kiko. Y
Y ahora con esta obra de arte en los labios pasamos a los labiales en sí, que para este lado voy a utilizar el de Jeffree. Es como tercer tono de rojos, ¿no? Y para este otro lado, el labial de Elf de $1. En serio, nunca he llevado tantos tonos de rojo en mi vida en la boca. Y ya tendríamos el maquillaje listo. Ahora lo que vamos a hacer es esperar unas horas y dentro de unas horas volveré por aquí, os diré cuánto tiempo ha pasado y veremos cómo ha ido evolucionando la cara. De primeras ya veis que tengo esta zona mucho más marcados los pliegues y así, y esta todavía se mantiene mejor. Veremos qué pasa en un rato. Y así es como ha quedado la cara después de 4, casi 5 horas maquillada con una cena de por medio. Por eso no tengo labios. Lo que podéis ver es que el perfilador de Kylie ha durado más que el de Kiko, cosa que pues me congratula, dado que el de Kylie cuesta bastante más. Y que los labiales se han ido todos, pero porque un labial al contacto con comida la mayoría de las veces y desaparece. Y la piel las noto las dos similares, pero esta me ha marcado muchísimo más las arrugas de expresión, lo que son las ojeras y todo esto, más que esta. Vosotros sacaréis conclusiones viendo las diferencias de la cara. ¿Qué os parece? ¿La diferencia de precio merece la pena? ¿Os apañáis mejor con el low cost porque en calidad-precio os sale más a cuenta? Dejadme en los comentarios, días. Un besito enorme.